Cordial saludo a todos los participantes de esta sesión. Mi nombre es Oscar Mario Loaiza García, yo soy psicólogo jurídico y forense. El trabajo que vengo a presentarles se titula Análisis conceptual de las categorías de imputabilidad desde la aplicación del conocimiento psicológico. Es un trabajo de investigación que fue desarrollado para cumplir con el requisito de grado para la maestría de Psicología Jurídica en este año 2019 y se llevó a cabo desde el año 2018, pues para culminarlo en mayo de este presente año. Entonces, este trabajo fue dirigido por la profesora Adriana Espinosa. Entonces, como su título lo indica, pues el interés del trabajo de investigación pues gira en torno a las declaraciones de inimputabilidad. mm, y pues esta inimputabilidad como está considerada en el artículo 33 del Código Penal colombiano, que dice pues que es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o determinarse de acuerdo con esa comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. Entonces, estos son como los puntos que construyen el planteamiento del problema de investigación. En específico, este trabajo de investigación se ocupa sobre el uso que se le está dando al término de la inimputabilidad y a los conceptos que están relacionados con ella en el contexto pues, del foro penal. Entonces, pues las implicaciones del trabajo, eh, digamos, van a versar sobre la evaluación psicológica y el contexto forense o la evaluación psicológica forense. Entonces, digamos, lo que vemos en el planteamiento del problema de investigación es que hay un uso de estos términos, de esta terminología asociada a la figura de la inimputabilidad, que lo están haciendo profesionales de varias disciplinas, en este caso pues eh, los profesionales del derecho, que pueden ser los actores del proceso penal o el juzgador, y los peritos que pueden ser psicólogos o psiquiatras. Entonces consideramos en este trabajo que el tema de la inimputabilidad es una problemática o un núcleo problemático que es frontera porque convoca a la actuación de varias disciplinas en el contexto penal, en específico pues las tomas o la toma de decisiones judiciales cuando se presenta la inimputabilidad como una figura en defensa técnica. Entonces, ahí se da un uso discursivo de la inimputabilidad, pero también de los conceptos que están relacionados con ella, la comprensión, autodeterminación, trastorno mental y madurez psicológica. Entonces, esto pues hace que el, se dé como un trámite lingüístico más bien el uso del tema de la inimputabilidad o del término de la inimputabilidad se da en un trámite lingüístico y se da como una práctica discursiva, sería como una consideración que tenemos desde el planteamiento del problema. Mm, Y pues esta práctica discursiva se da en un contexto de una comunicación interprofesional y se da en un contexto de complementariedad e interdisciplinariedad, es decir, el uso o la toma de decisión judicial en casos en donde se alega imputabilidad mm, proporciona un contexto de interdisciplinariedad entre esas disciplinas científicas como la psiquiatría y la psicología y el derecho y de complementariedad. Entonces aquí en específico nos va a interesar es la aplicación del conocimiento psicológico, eh, que es lo que está aplicando realmente un psicólogo forense cuando tiene que hacer una evaluación psicológica relacionada con este tema. Y pues encontramos también que hay un vacío, si se puede decir, en la literatura en la medida que los abordajes que se han hecho del tema de la inimputabilidad han sido más de tipo teórico o han sido más de tipo metodológico, es decir, tratan de generar protocolos o tratan de generar
como pasos para hacer la evaluación que se relaciona con comprensión y autodeterminación, eh, pues atendiendo mucho a los manuales de diagnóstico eh, de trastornos mentales que son vigentes, y a partir de ahí se hace como la consideración sobre la metodología de evaluación. Entonces no hay como un acercamiento en específico sobre los casos puntuales de inimputabilidad o sobre población en inimputabilidad o que son inimputables, o no se ha hecho un abordaje del discurso alrededor de, de la inimputabilidad, el discurso en específico del juzgador, que es lo que nos va a interesar en este trabajo de investigación. Entonces, las preguntas de investigación fueron dos en específico y que van a marcar como el carácter metodológico de la investigación. Y pues la primera es cuáles son las características de los casos de imputabilidad contenidos en las sentencias, que es una dimensión más descriptiva de la investigación, como más cuantificable sobre las características de los casos abordados. Y la segunda pregunta dice cuáles son las características de la dinámica conceptual en la toma de decisiones judiciales sobre el tema de imputabilidad como práctica discursiva. Entonces, en específico, esta segunda pregunta de investigación se orienta a la comprensión o ese acercamiento a comprender más desde lo semántico o más desde la interpretación el discurso que da el juzgador alrededor de la figura de la inimputabilidad. Entonces son dos acercamientos o dos niveles que se concretan en lo metodológico como preguntas de investigación. El objetivo entonces general de este proyecto de investigación se formuló de la siguiente forma: discutir la práctica lingüística del juzgador desde un acercamiento del análisis conceptual acerca del uso de constructos y conceptos en las decisiones judiciales sobre inimputabilidad contenidos en las sentencias. Entonces, lo importante de este objetivo general es que se trata de integrar más bien los niveles descriptivos e interpretativos de las preguntas de investigación que vimos en esta mm, diapositiva, van a encontrarse eh, en un intento de dar un análisis conceptual, es decir, tratar de mirar desde una referencia en específica que es Rives, un psicólogo mexicano, sobre qué es un análisis conceptual, y la indagación que vamos a hacer desde lo descriptivo y desde lo interpretativo va a confluir en un análisis conceptual sobre la inimputabilidad como concepto y los términos que están asociados al, a la inimputabilidad. Y eso se hace a partir de la deliberación probatoria que está haciendo el juzgador en las sentencias que se examinan. Entonces, los objetivos específicos son como siguen: identificar características descriptivas de los casos de imputabilidad expresados en las sentencias, establecer si existen o no asociaciones estadísticamente significativas entre variables examinadas en la revisión de las sentencias, delimitar el marco de referencia semántico discursivo alrededor de las decisiones judiciales relacionadas con la imputabilidad desde un acercamiento interpretativo del texto de las sentencias consideradas, y evaluar el uso de terminología en la toma de decisiones judiciales alrededor de la inimputabilidad desde el análisis conceptual en psicología. Entonces, la unidad de análisis en este proyecto de investigación es las sentencias en donde se discute el tema de la inimputabilidad. Entonces, se recabó en específico 33 sentencias, o se indagaron 33 sentencias de casos de inimputabilidad de varias instancias en Colombia, que más adelante vamos a puntualizar el número exacto de las sentencias que pertenecen a las instancias a las que se acudió para conseguirlas. Y los objetivos específicos entonces van a versar sobre esa unidad de análisis: es la lectura, la revisión de aspectos que pueden ser descriptivos de las sentencias, que es de cada caso en imputabilidad, y a su vez el texto y el discurso, o más bien a nivel textual, qué es lo que está diciendo el juzgador sobre la figura de imputabilidad. El marco teórico entonces tiene que ver un poco con autores
filosofía de la ciencia y del interconductismo de campo, en específico Emilio Rives, eh, este psicólogo mexicano que ya había mencionado, que hace una postura interesante sobre la aplicación del conocimiento psicológico eh, a través de niveles del lenguaje, quien más bien Rives se ha nutrido de los postulados de Stephen Tullmin, que es un filósofo de la ciencia que habla de niveles del lenguaje, de Ludwig Wittgenstein sobre los juegos del lenguaje y de Thomas Kuhn en términos de la definición o más bien la evolución del concepto de paradigma, que es matriz disciplinar, que está compuesta por modelos, generalizaciones simbólicas y ejemplares. Entonces el marco teórico tiene que ver con, digamos, estos tres pilares de filosofía de la ciencia, de los cuales Rives habla sobre la aplicación del conocimiento psicológico, pero también habla sobre la fundamentación del análisis conceptual. Entonces, en específico, Emilio Rives propone más o menos unos 7 formas, unos 7 dispositivos de hacer un análisis conceptual y en específico nos interesa en este trabajo algo que él llamó las condiciones externas como auspicio de la teoría, que es una forma de recabar información para llegar a un análisis conceptual, que es como ya lo había explicado, uno de los objetivos principales del trabajo eh, pues de esta investigación, que es el nivel descriptivo y el nivel interpretativo van a confluir en ese análisis conceptual, más desde la propuesta de Emilio Rives. Entonces, ya en términos metodológicos, nos centramos en delimitar algo que se llama diseño transformativo secuencial como un diseño mixto de investigación que pues integra o recoge una fase de recolección de información y una fase de análisis de datos de lo cuantitativo y una fase de recolección y de análisis de datos cualitativos para llegar a unas metainferencias que sería como la integración de esos niveles de indagación de información que se concreta pues en el resultado de un diseño mixto. Entonces, como ya lo habíamos esbozado anteriormente, hay una parte descriptiva e inferencial en donde se utilizó pues tablas de frecuencias y porcentajes y en la parte inferencial se utilizó una prueba no paramétrica de chi cuadrado apoyándose con el software SPSS 23 de donde más bien que se construye con la revisión de las 33 sentencias consideradas en el estudio. La, el nivel ya más de acercamiento a la comprensión en términos discursivos se hizo con la estrategia de la teoría fundamentada de Strauss y Corbin del 2002, que es la propuesta, y las propuestas de Bonilla García y López Suárez del 2016, que tienen como base el interaccionismo simbólico desde lo teórico y pues es la técnica que se utilizó para poder analizar el discurso del juzgador alrededor de estos términos que están relacionados con la inimputabilidad. Entonces acá vemos, digamos, otra gráfica sobre este diseño mixto transformativo secuencial. Entonces tenemos una lectura de sentencias, primero la consecución de las mismas, que fue el trabajo más dispendioso, donde se recurrimos más bien a conseguir las sentencias a una primera instancia o los juzgados penales del circuito por medio de pabellones de inimputabilidad, pero no fue posible conseguirlas digamos, por ese medio, entonces tuvimos que recurrir a los juzgados de ejecución de penas en la ciudad de Bogotá, de las cuales solamente pudimos recuperar o más bien acopiar 10 sentencias y posteriormente se acudió a la relatoría del Tribunal Superior de Bogotá y de la Corte Suprema de Justicia, en donde nos facilitaron, digamos, fue como más fácil el acceso a las sentencias y de ahí se hace una revisión de las mismas, teniendo en cuenta que las que vamos a incluir en el estudio, pues
digamos, fueron emitidas después de la implementación del actual sistema penal oral acusatorio de la ley 906 del 2004. Entonces, más o menos, eh, o más bien las sentencias se emitieron desde el 2005 al 2016. Entonces tenemos esa lectura de las sentencias, hay un análisis cuantitativo, una recolección de datos cuantitativo y cualitativo. Se concreta por un lado en lo cuantitativo las características descriptivas de los casos y por el otro lado la codificación y categorización cualitativa de los segmentos del texto, lo cual nos va a dar eh, las conclusiones sobre el análisis conceptual. En cuanto a las consideraciones éticas, pues la investigación consideró la resolución número 8430 del 93, por las cuales se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, y se tuvo en cuenta pues los principios de confidencialidad en términos de la consecución de las sentencias y de la lectura y el procesamiento de, digamos, de partes específicos de cada una de las sentencias. Listo, entonces como resultados vamos a ordenarlos un poco como hemos venido haciendo como el mapa metodológico de la investigación. Entonces vamos a primero hablar sobre los resultados cuantitativos o descriptivos y posteriormente hablaremos de los resultados cualitativos. Entonces, listo, un primer nivel de los resultados es mostrarles cuáles fueron las variables observadas en las sentencias, que fueran como cuantificables y que de alguna forma nos ayudaban a describir y a caracterizar los casos de las 33 sentencias. Entonces tenemos variables como las instancias desde la cual se emite la sentencia, que es juzgados penales del circuito, Tribunal Superior de Bogotá o Corte Suprema de Justicia, sexo del procesado, grupo de edad del procesado, tipo penal, grupo de edad de la víctima, relación del procesado con la víctima, uso de armas en la comisión del delito, tipo de arma, intimidación o amenazas en la comisión del delito. Eh, Describimos también o caracterizamos variables como la argumentación de la inimputabilidad en términos de si esa argumentación se dio desde el trastorno mental o la inmadurez psicológica. Otro nivel de argumentación de la inimputabilidad que se encontró fue si se estaba haciendo o si se estaba argumentando presencia de trastorno mental permanente o trastorno mental transitorio o con o sin base patológica. Un tercer nivel de argumentación de la inimputabilidad que se encontró en la lectura de las sentencias tenía que ver con, con que si el juzgador estaba argumentando la presencia, o más bien en términos de la comprensión y la autodeterminación. Se encontró también el diagnóstico psicopatológico, los antecedentes psiquiátricos y neurológicos en el procesado, consumo de alcohol en el momento de la comisión del delito, tipo de sustancia alcohólica o consumo de sustancias psicoactivas. Encontramos además variables como las menciones o la presencia sobre el tema de las medidas de seguridad, la participación de los peritos, que va a incluir pues la profesión de los mismos y la estimación de la figura de inimputabilidad. Entonces tenemos pues que em, en términos de la procedencia de las sentencias, em, encontramos que 6 de las que revisamos de los juzgados penales del circuito nos sirvieron para el criterio de inclusión para la presente investigación, que es un 18.2% del total de las sentencias. 21 correspondieron al Tribunal Superior de Bogotá, que son 63.6%, y las otras restantes, que son 6, corresponden a la Corte Suprema de Justicia, de un 18.2% para sumar 33 sentencias en total revisadas. Con respecto al sexo de los procesados, encontramos que de los 33 casos, 6 eran mujeres y 27 hombres, 81.8% para hombres del total y 18.2% mujeres del total.
el grupo de edad de los procesados, encontramos que en dos de las sentencias el procesado era menor de 18 años, es decir, que estaban procesados por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y en 93.9%, es decir, 31 de esas 33 sentencias, el procesado era mayor de 18 años, procesado en justicia ordinaria. Con respecto al sexo de las víctimas, encontramos que 17 de esas 33 sentencias, que son 51.5%, las víctimas eran mujeres, 11% de esas sentencias, que son 33.3%, eran hombres. En dos de las sentencias habían varias víctimas por el tipo de delito, y en dos de las sentencias no se reporta el sexo de la víctima por confidencialidad, ya que las víctimas eran niños, niñas, adolescentes, y solamente pues se hacía mención a través de las iniciales de su nombre. En términos del grupo de edad de las víctimas, encontramos que en 17 de esas 33 sentencias las víctimas eran menores de 18 años, y en 16 de las 33 sentencias, que es 48.5%, las víctimas eran mayores de 18 años. Encontramos entonces también que había una relación del procesado con la víctima. Encontramos que en 14 de esas sentencias eh, el procesado era conocido de la víctima, que es un 42.4%. En 12 de las sentencias, o en 12 de los casos, que son 36.4%, el procesado era un desconocido. En 4, que son 12.1%, era un familiar. En 2 sentencias el procesado era pareja de la víctima, y en una sentencia el procesado era expareja de la víctima. En esta tabla encontramos entonces los tipos penales encontrados en las sentencias examinadas. Encontramos que en 11 de las 33, que son 33%, que es digamos, el delito que mayor tiene proporción en las sentencias examinadas, corresponde a un delito sexual con niños, niñas, adolescentes. En 9 de las sentencias, que es un 27.3%, que es un segundo lugar, pues encontramos el delito de homicidio. En 3 de las sentencias hay violencia intrafamiliar. En 3 de las sentencias hay delito sexual con adulto. En 2 de las sentencias hay homicidio en grado de tentativa. Y en 5 de las sentencias otros delitos, que son 15.2%. Entonces, dentro de estos 5 casos encontramos delitos como el hurto, el prevaricato, las lesiones personales, el tráfico de armas, el fraude procesal, la falsedad en documento público y violencia contra servidor público. Encontramos también pues que en 20 sentencias, o en los casos de estas 33 sentencias, 20 no se, no se encontró, o no se reportó más bien en el documento, el uso de armas en la comisión del delito, que es un 63.6%, y en 13 de esas 33 sí hubo uso de armas, que es un 36.4%. En términos de la fuente de inimputabilidad argumentada, encontramos que en 20 de las sentencias, que es un 60.6%, el trastorno mental fue el tema de la argumentación, o el centro de la argumentación de la figura de la inimputabilidad. En 3 de esas sentencias, que es un 9.1%, 3 de las 33, se argumentó la inmadurez psicológica. Y en 10 de las sentencias, que es un 30.3%, la argumentación no, digamos, no superó el tema de la inimputabilidad, es decir, los juzgadores no llegaron a puntualizar o a especificar si las causales de la inimputabilidad era o trastorno o inmadurez psicológica, o tampoco se pronunciaron sobre los términos de comprensión y autodeterminación. Encontramos pues en esta tabla que les estoy mostrando en este momento que también se encontraron menciones a diagnósticos de trastornos eh, en los casos, o en las evaluaciones, o por parte de peritos, que en últimas también terminaban por nutrir el discurso del juzgador sobre el caso.
En específico encontramos que en 13 de las sentencias, que es el 39.3%, ahí no hay mención a un diagnóstico clínico o a una entidad diagnóstica o a unos criterios pues, de diagnóstico de trastorno mental. En 5 de los casos hay mención a trastornos comórbidos, por lo general con trastornos del consumo de sustancias. En 4 hay mención a trastornos psicóticos, que son 12.1%. En 3 de los casos hay mención a discapacidad intelectual, con un 9.1%. En otros 3 de los casos de estas 33 hay mención a trastornos de la personalidad. En 2 de los casos, que es un 6.1%, hay trastorno por consumo de sustancias. Y en 2 de los casos hay trastornos neurológicos y en uno trastornos afectivos o del estado del ánimo. Encontramos también pues que hay en 21 de los casos examinados de los 33, que son el 63.6%, no hubo mención a consumo de alcohol en el momento de la comisión del delito. En 12 de los casos, que son 36.4, sí hubo presencia de consumo de alcohol, eh, sea del procesado o del procesado y víctima. Y de estas 33 pues, sentencias encontramos que en 11 de los casos, o en 11 sentencias, que es un 33.3%, se dio declaración de inimputabilidad por parte del juzgador, y en 22 de los casos, que es un 66.7%, no hubo declaración de inimputabilidad o se negó por parte del juzgador. En términos de la participación de los peritos, encontramos que en 29 de las sentencias sí participaron peritos que pueden ser de distintas disciplinas, que es un 87.9%, y en 4 de las sentencias no se hizo mención o no participó el perito o un perito de cualquier disciplina, que es un 12.1%. Entonces encontramos pues que en estas sentencias pudo participar un perito o dos peritos. Encontramos que en esas sentencias en donde participó un perito fueron 22 de las 33, que es un 66.7%, de las cuales 16, en 16 de esas 22 participó un perito psiquiatra, que es un 48.5%. En 3 de los casos participó un perito médico. En 2 de los casos participaron psicólogos forenses, y en uno de los casos participó un psiquiatra. De las 7 sentencias en donde participaron dos peritos, encontramos que en 2 casos participaron 2 psiquiatras. Encontramos que en un caso participó un psiquiatra y un médico. Encontramos que en 2 casos participó un psiquiatra y un psicólogo forense. Y encontramos que en 2 casos participó un psiquiatra y un psicólogo ocupacional. También nos pareció útil mostrarles cuál fue la participación de los peritos en esas sentencias en donde sí se dio la declaración de inimputabilidad, que como lo habíamos visto en esta diapositiva eran 11 o fueron 11. Entonces, de estas 11 sentencias, que es un 33%, 33.3% del total, en 8 de las mismas participa un perito psiquiatra o psicólogo, que es un 24.2%. En 7 de estas sentencias participan psiquiatras con filiación al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y el otro perito es privado. En 3 de las sentencias participan dos peritos. En una sentencia participa un psiquiatra de medicina legal y un médico privado. En una sentencia participa un psiquiatra de medicina legal y un psiquiatra privado, y en otra sentencia participa un psiquiatra privado y un psicólogo forense. Entonces en esta tabla se muestran los resultados de
la parte inferencial de la indagación cuantitativa que tiene que ver con la aplicación de la prueba no paramétrica de chi cuadrado y ven a la izquierda en las columnas de variable independiente y dependiente, pues esas variables que tuvimos como hipótesis de asociación y pues vemos que lo que está en rojo un poco claro que no está subrayado tiene que ver con esas variables que tuvieron una asociación moderada en términos de el valor que se encontró de la significancia bilateral del chi cuadrado y lo que vemos en rojo subrayado son unas asociaciones fuertes de acuerdo a lo que se encontró en esa significancia bilateral. Entonces, lo que va a decir pues la aplicación de este chi cuadrado es que lo que encontremos en significancia bilateral, que es la columna de la extrema derecha, a la derecha, mmm, tiene que ver con que si el puntaje de esa significancia bilateral es menor de 0.05, mmm, se va a rechazar la hipótesis de la independencia de las variables. Eso quiere decir que están asociadas. Entonces lo que vemos es que, por ejemplo, la variable independiente de tipo penal y declaración de inimputabilidad están relacionadas, o más bien tienen una asociación fuerte, ya que tienen un puntaje de significancia bilateral de 0.001. Lo que pasa también con tipo de trastornos y argumentación de la inimputabilidad 2 y de la edad de la víctima y el tipo penal. Encontramos como asociaciones moderadas el consumo de alcohol con la argumentación de la inimputabilidad 1, el sexo de la víctima con el tipo penal y la participación del perito con la declaración de inimputabilidad. Entonces ya ahorita entrando al tema de los resultados del análisis cualitativo encontramos que teníamos o iniciamos más bien con 10 categorías predeterminadas, es decir que esta teoría fundamental utilizada fue más de tipo sistemático, ya que habían unas categorías pues ya predeterminadas y eso está dado por las definiciones de inimputabilidad, de comprensión y autodeterminación, de trastorno mental y madurez psicológica y las derivaciones del trastorno mental, que es trastorno mental permanente eh, o trastorno mental transitorio. Y este trastorno mental transitorio puede ser con o sin base patológica y que esas definiciones pues de esas categorías que nosotros llamamos predeterminadas pues estaban contenidas en la guía de realización de pericias psiquiátricas de medicina legal en donde se definen pues cada una de estas 10 categorías predeterminadas y que también se encontraron en la lectura de las sentencias. En términos ya de esa teoría que emerge o esa teoría fundamental que encontramos, se dieron o se dio la presencia de 62 categorías emergentes. Entonces encontramos además que términos como la huida, la premeditación y la planeación están más asociados o más están connotados desde la definición de la comprensión de la ilicitud. ¿Sí? Entonces, en los casos en donde el procesado en el momento de la comisión de los hechos mostró una conducta de huida o que pudo haber planeado o premeditado la comisión del delito, eso es significado por el juzgador como que sí comprendía la ilicitud pues, de sus actos y por lo tanto eso hace mucho más probable que no se dé la declaración de la inimputabilidad. Se encontró también el tema en términos discursivos del ordenamiento de la conducta eh, y de la inhibición de impulsos y control de los impulsos en términos de la autodeterminación. Se encontró además que hay una continuidad de los términos de comprensión y autodeterminación, es decir, en la ocurrencia discursiva del juzgador sobre la inimputabilidad, cuando menciona la comprensión, siempre va a mencionar la
eh, seguida de la autodeterminación. Entonces es muy poco probable encontrar en las 33 sentencias que el juzgador se pronunció solamente sobre la autodeterminación. Encontramos además un predominio del trastorno mental como argumentación, como lo vimos en una de las diapositivas, es decir, en la mayoría de las sentencias la argumentación sobre la inimputabilidad versus sobre el trastorno mental. Encontramos que el trastorno mental transitorio sin base patológica está muy asociado a los casos en donde hubo presencia de consumo de alcohol por parte de los procesados y de las víctimas y o de las víctimas. Encontramos pues que hay una contingencia a la ocurrencia de las categorías en las sentencias y esto tiene que ver con eh, esa, esa, como esa asociación que hay entre unas categorías y específicamente aspectos como las solicitudes de los recurrentes cuando hay recursos de apelación y de casación, que son en específico las sentencias del Tribunal Superior y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, estas solicitudes de apelación versan sobre unos temas jurídicos en específico y estos temas jurídicos son los que activan de alguna forma la presencia de unos contenidos semánticos específicos que pueden estar relacionados y que se dan mucho más patentes en el discurso del juzgador. Encontramos que hay una característica funcional de la ocurrencia de las categorías. Entonces, esto funcional está relacionado con lo que acabo de mencionar. Es decir, que en términos de, por ejemplo, en delitos sexuales contra niños y adolescentes, es mucho más probable que se dé la presencia de ciertas categorías, por ejemplo, lo que tiene que ver con credibilidad del testimonio o credibilidad de los testigos o credibilidad del procesado. Entonces es más probable que en los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes el juzgador se pronuncie sobre temas como la credibilidad del testimonio más que en otro tipo de delitos. Entonces esto tiene que ver con esa característica funcional, es decir, hay unos significados que activan otros significados y eso tiene que ver con las características del caso, pero también tiene que ver con las características de la solicitud del recurrente. Encontramos entonces en términos de la discusión de, como resultado pues en esta investigación que hay unos componentes contextuales, disposicionales y de interrelación. Entonces esta interrelación que se da entre categorías en términos semánticos actúa como una especie de red de significados, es decir, hay unos significados que activan otros significados y eso está muy relacionado con características específicas del caso y con menciones explícitas de figuras jurídicas. Entonces encontramos además que en términos ya del análisis conceptual, pues que los términos asociados a la inimputabilidad son de origen médico-psiquiátrico y que incluso hay autores que han relacionado que ese origen de estos términos que son más de origen médico también han sido derivados de un intercambio sin cuestionamientos entre el derecho y la psiquiatría y que incluso estos términos han sido adoptados del lenguaje ordinario, como lo dice Oviedo en el 2009 y Gaviria en el 2005. Entonces hay un intercambio de esas nociones en la práctica entre la psiquiatría y el derecho que puede tener incluso más de un siglo. Hay un uso compartido de este término del trastorno mental por parte de psiquiatras, psicólogos y juzgadores, pero este término no, más bien el uso que se le está dando compartido a este término no asegura que signifique lo mismo o que tenga digamos un criterio de univocidad, más bien es biunívoco y eso puede tener implicaciones importantes en términos conceptuales cuando se va a mirar pues el ejercicio del psicólogo en este tipo de contextos penales y en este tipo de casos. Entonces encontramos también pues que hay un reconocimiento mucho, o más bien hay una aceptación, hay una mayor aceptación del rol del psiquiatra en la evaluación de la comprensión y la autodeterminación de los casos de inimputabilidad, mucho más que en el psicólogo, por lo menos en el contexto colombiano. ¿Sí?
Sin embargo, se han dado corrientes de investigación que desde lo empírico han tratado de documentar, eh, digamos, la validez y la confiabilidad de la opinión del psicólogo en el tema de la inimputabilidad, que han sido más investigaciones empíricas europeas y centroamericanas. Encontramos que también hay un reconocimiento de la falta de univocidad de los términos como una especie de perspectiva a futuro con el tema de la inimputabilidad, y tiene que ver con lo que ya habíamos mencionado en esta misma diapositiva con el uso de los términos como el trastorno mental y el trastorno, la inmadurez psicológica, la comprensión y la autodeterminación. Y esto pues está muy apoyado también con estas aclaraciones incluso que están haciendo los manuales del diagnóstico de trastornos mentales como el DSM-4 y el DSM-5, que pues tienen una declaración cautelar en donde advierten sobre pues la precaución que hay que tener con el uso de ciertos criterios diagnósticos y de ciertas entidades diagnósticas que están en ese manual en los contextos forenses, en términos de que algunos de esos criterios pueden ser malentendidos por el profesional del derecho, sobre todo cuando se está hablando de responsabilidad penal, de ocurrencia de hechos y de síntomas o criterios diagnósticos que están relacionados con la conducta delictiva como tal. Entonces esa es una reflexión y eso es una perspectiva futuro en términos de cómo es que se está utilizando, más bien cómo es esa ocurrencia discursiva alrededor de la inimputabilidad. Encontramos pues que de esas categorías emergentes que encontramos en el análisis cualitativo de ese discurso de las sentencias, que hay tres en específico que dinamizan ese trámite semántico como red de significados en las sentencias, y tiene que ver una con la causalidad, otra con la aceptación de los criterios científicos por parte del juzgador, y otra que nosotros llamamos las referencias probatorias. Entonces, ¿qué es la causalidad? La causalidad que encontramos como categoría tiene que ver con esas menciones que hace el juzgador sobre eh, esa conexión entre la condición, esa condición psicológica o mental del procesado y la comisión del delito. Y esta causalidad pues es evaluada por el juzgador a través de los conocimientos de los peritos, que pueden ser psiquiatras o psicólogos. Entonces, en esta medida, la causalidad concretiza la interdisciplinariedad entre estas disciplinas como la psiquiatría, la psicología y el derecho. Lo mismo pasa con la aceptación de criterios científicos por parte del juzgador. Son menciones especiales que está haciendo o que hace el juzgador en las sentencias, en donde habla de esos criterios de aceptación científica de las pruebas o de los elementos materiales probatorios. Y eso ocupa digamos, un buen lugar de texto en las sentencias, y también concretiza la interdisciplinariedad o esa complementariedad en el foro penal con la declaración en estos casos. Y lo último son las referencias probatorias, es decir, el juzgador eh, se remite o convoca a los datos que le están dando los peritos o, digamos, estas bases de opinión pericial que son suscritas por psiquiatras o psicólogos, y lo cual, pues, eh, lo que hace es enriquecer eh, ese discurso del juzgador sobre la inimputabilidad, pero lo hace desde esos, digamos, como desde esa opinión que viene de otra disciplina, o más bien viene de externo al derecho, y que sirve más bien que muestra de alguna forma la interdisciplinariedad y se da en términos de la inimputabilidad. Y encontramos pues que la práctica discursiva en este trabajo se da o se define por una interrelación en varios niveles de significación, y esto tiene que ver con la interacción que pueden tener eh, las categorías en términos de lo encontrado de la mención del juzgador sobre la imputabilidad. Entonces, eso sería por último, pues los resultados de este trabajo de investigación. Muchas gracias por observar.